La llovizna caía fina afuera, un velo gris que se extendía sobre la ciudad dormida, y el frío se empeñaba en colarse por las rendijas de la ventana, mordiendo la piel desprotegida. Elena, acurrucada bajo el edredón gastado que la había acompañado durante décadas, sentía la humedad filtrarse en sus huesos, un eco del cansancio que parecía habitar en cada articulación de su cuerpo. Al levantarse, el espejo del baño le devolvía la imagen de una mujer que el tiempo había esculpido con manos pacientes, pero implacables. Las arrugas, finas telarañas alrededor de los ojos, contaban historias de risas olvidadas y tristezas silenciadas. Su cabello, antes castaño, era ahora un campo plateado que se empeñaba en desafiar la gravedad, formando un nido rebelde que ya no se esforzaba por domar. Ella se miraba, pero era como si la imagen no fuera realmente suya. Era un envoltorio, un contorno que llenaba el espacio, pero que nadie parecía notar. Nadie la veía, no de verdad. En el autobús matutino, apretada entre jóvenes apresurados y la siguiente generación de adultos inmersos en sus propios mundos digitales, Elena era solo un volumen más. Sus ojos vagaban por los paisajes urbanos, observando la vida en movimiento, los colores vibrantes, los sonidos estridentes, pero todo parecía pasar a través de ella, sin dejarle una marca, sin llevarse un pedazo de ella. Era un fantasma que respiraba, una presencia silenciosa que se había vuelto experta en ser invisible. Esa invisibilidad, sin embargo, no era un don, sino una herida abierta, un dolor silencioso que se había instalado en su pecho hacía años, transformándose en un muro, una muralla que la protegía de la expectativa y, al mismo tiempo, la aprisionaba. Se veía a sí misma como una testigo de su propia vida, sintiéndose, a menudo, como una página en blanco en un libro ya escrito, esperando una tinta que nunca llegaba para llenar su propio argumento. Sus pasos en la acera, firmes a pesar de la artrosis que empezaba a asomarse, parecían no hacer ruido para el mundo, como si el asfalto absorbiera el sonido, así como la vida había absorbido su esencia a lo largo de los años. La taza de café caliente en sus manos, el aroma reconfortante que tanto amaba, parecía ser el único vínculo concreto que la conectaba a la realidad palpable. Un pequeño consuelo en un universo de desenfoque. Antes de continuar, deja un me gusta y cuéntame desde dónde me escuchas. Esto nos ayuda mucho a saber que la historia de Elena está llegando a donde necesita. Esa invisibilidad no era de ahora. Tenía raíces profundas, enterradas en un pasado que la moldeó en silencio. Décadas de un matrimonio donde su voz se convirtió en un eco distante, ahogado por la indiferencia de un hombre que la veía como una extensión de la casa. Una figura decorativa, útil para cuidar las apariencias, pero sin vida propia, sin deseos, sin un corazón palpitante que ser amado. Él, inmerso en sus propios asuntos y en un mundo que no la incluía, había tejido a su alrededor una telaraña de soledad que, con el tiempo, ella aprendió a llamar supervivencia. Los toques eran ausentes, las palabras de cariño, olvidadas. El amor, un espejismo distante. Se volvió experta en existir sin ocupar espacio, en amar sin ser amada, en ser esposa sin ser vista. La rutina era un carrusel sin fin, donde los días se mezclaban en una pasta monótona de tareas y obligaciones, y las noches estaban pobladas por un silencio pesado que se extendía entre las sábanas frías de la cama de matrimonio. No había traición explícita, no había gritos, ni puertas que se cerraran de golpe. Había algo mucho más insidioso, la ausencia. La ausencia de afecto, de reconocimiento, de pasión. La ausencia que corroía el alma, que transformaba a la mujer vibrante que un día había sido en una sombra de sí misma. Aprendió a camuflarse, a diluirse en el paisaje de su propia casa, hasta el punto de, a veces, olvidar quién era. Los espejos se volvieron enemigos, revelando a una mujer que ya no se reconocía, cuyas arrugas y cabellos grises eran solo el testimonio de un tiempo que había pasado, sin que ella se sintiera vivida. Su piel, antes suave y llena de promesas, era ahora un lienzo de recuerdos dolorosos, un mapa de ausencias que la hacía temer el tacto, temer la revelación de su propio cuerpo, por miedo a que lo revelado no tuviera valor, no tuviera belleza, no tuviera más vida. Esa era la herida más profunda de Elena, el pavor de que su propia piel, marcada por el tiempo y la invisibilidad, fuera un obstáculo infranqueable para cualquier nueva forma de afecto, un atestado de que estaba destinada a vivir al margen, para siempre. 2 mañanas después, el olor a pan fresco se mezclaba con el bullicio del mercado al aire libre. El sol, aún tímido, intentaba romper las nubes perezosas que se extendían por el cielo. Elena, con la cesta de mimbre en el brazo, desfilaba entre los puestos de verduras vibrantes y frutas coloridas. Sus ojos, acostumbrados a la paleta de colores de la naturaleza, se fijaban ahora en los matices de la vida cotidiana, buscando un repollo morado perfecto,
un manojo de col que prometiera frescura. Se sentía en su elemento, navegando en aquella coreografía de compras e intercambios, una sombra más entre tantas, moviéndose con la precisión silenciosa de quien no quiere perturbar el flujo. El dolor en la rodilla izquierda era una vieja compañera, un recordatorio constante de la edad que pesaba, pero que ella ignoraba con la obstinación de quien siempre ha tenido que seguir adelante. De repente, una voz grave y cálida, que ella reconoció del día en la floristería, cortó el aire perfumado de especias. ¿Doña Elena? Ella se giró, con un ligero sobresalto en el pecho. Allí estaba él, Arturo. Su sonrisa era una invitación amable, sus ojos empañados por una bondad que desarmaba. En sus manos sostenía una pequeña maceta de cerámica, con una orquídea miniatura de pétalos morados casi negros, la misma que ella tanto había admirado, pero no se había llevado, por temor a gastar demasiado. Usted dejó caer esta nota en la tienda y pensé que debía traerla. Es la orquídea que usted estaba admirando. El dueño de la tienda me dijo que usted la deseaba mucho. Yo se la he traído. Elena sintió un rubor en las mejillas, algo que no le sucedía desde hacía décadas. El calor subió por su cuello, sacando a relucir una timidez olvidada. Extendió la mano, vacilante, para tomar la delicada maceta. No hacía falta, señor Arturo. ¡Qué amabilidad! Pero no puedo aceptarlo, no. Su voz era un hilo, casi inaudible, acostumbrada a no ser escuchada, a no hacerse presente. Era un reflejo automático de una vida entera de rechazos y de no merecimiento. Ella, que siempre había sido la cuidadora, la proveedora, el pilar silencioso que sostenía todo a su alrededor, no sabía cómo recibir. La idea de que alguien se tomara la molestia de volver para entregarle algo, para darle un regalo, era tan extraña como perturbadora. Un fugaz recuerdo de su marido, que jamás le había traído siquiera una flor cogida en el propio jardín, pasó como un rayo por su mente, solidificando aún más el muro de invisibilidad que la rodeaba. Arturo, sin embargo, no retrocedió. Sus ojos, sabios y gentiles, se fijaron en los de ella, y Elena sintió un calor diferente, algo que parecía penetrar las capas de niebla que la envolvían. Hágame un favor, doña Elena. Acéptelo. Es un pequeño gesto. Veo cuánto ama usted las plantas, cuánto las cuida. Y esta aquí parece haber sido hecha para sus manos. No esperó la respuesta. Depositó la pequeña maceta en la cesta de mimbre. Entre el repollo y el manojo de col, y el brillo oscuro de los pétalos pareció encender una luz allí, en medio de su compra. Elena no supo qué decir, solo balbuceó un agradecimiento. Arturo sonrió, una sonrisa genuina que parecía calentar el aire frío de la mañana. Usted parece cargar mucho peso. Su cesta está llena. ¿Puedo acompañarla hasta casa? O al menos hasta la parada del autobús. De nuevo, el impulso de la negativa la dominó. Ah, no, señor Arturo. No hace falta. Vivo aquí cerca. Me las arreglo. No quiero molestar. Soy vieja para esas cosas. Yo me las arreglo. Siempre me las he arreglado. La última frase escapó casi como un lamento, un atestado de independencia forzada que sonaba más a soledad. Ella se encogió, casi implorando que él la dejara volver a su burbuja de anonimato. La idea de que alguien se preocupara por su peso, por sus hombros, era una intrusión inesperada, una invitación a una vulnerabilidad que ella había jurado no volver a sentir. Pero Arturo no se movió. Aquel hombre, con sus cabellos grises bien cuidados y la mirada serena, tenía una insistencia que no era invasiva, sino profundamente acogedora. Se acercó un paso, sin tocarla, solo disminuyendo la distancia entre ellos. Doña Elena, con todo respeto, no es molestia, es un placer, y usted no es vieja para las gentilezas. Nadie lo es. Al contrario, la vida nos muestra que el tiempo nos enseña a valorar aún más esos pequeños gestos. Hizo una pausa, y Elena sintió el peso de su mirada sobre ella, un peso diferente a cualquier otro que la hubiera evaluado. No había juicio, ni deseo, solo una atención que era casi palpable. Yo la veo a usted, veo sus manos que trabajan, veo su cuidado con las plantas, que es la misma fuerza que usted tiene para cuidar la vida. Yo veo la belleza que existe en su experiencia, en sus marcas. Aquellas palabras, yo la veo a usted, golpearon a Elena como un trueno silencioso. Fue como si, por primera vez en muchos años, alguien hubiera mirado realmente a través del velo, hubiera deshecho la invisibilidad que ella había construido a su alrededor. La garganta se le apretó, y los ojos, que habían prometido no llorar más, le ardieron ligeramente. Él la veía. No solo el cuerpo envejecido, no solo la jardinera, sino la mujer detrás de la coraza. La mujer que sentía, que amaba, que deseaba. Arturo extendió la mano, no para tocarla, sino para indicar el camino. ¿Me permite? No necesita decir nada,
Solo acepte mi deseo de hacerle un poco de compañía». Elena dudó un instante, el muro de protección resquebrajándose en sus cimientos. El olor a tierra mojada de la orquídea en su cesta parecía susurrarle. Era un aroma de vida, de renacimiento. Era una promesa. Finalmente asintió, un movimiento casi imperceptible. Juntos caminaron por el mercado y, por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sintió una sombra. Sintió la presencia de Arturo a su lado, el calor de su amabilidad y, por un instante, el dolor en la rodilla pareció un poco menos insistente. Él no la veía como un mueble antiguo, como su pasado la había visto. Él la veía como una orquídea rara, llena de una belleza compleja y resiliente, digna de ser admirada y cuidada. Él la veía, y ese simple hecho, por sí solo, era un acto de curación. Los días se sucedieron, tejiendo un nuevo y delicado tapiz en la vida de Elena. Arturo comenzó a aparecer en su rutina con la sutileza de una brisa, pero con la constancia de un manantial. Un café en la panadería después de la misa dominical, una conversación sobre los matices de las orquídeas que él ahora cultivaba para ella, un paseo inesperado en un día lluvioso. Pequeños gestos, pero que para Elena eran monumentos de atención. Ella, que había pasado la vida cuidando jardines, la casa, al hijo y a un marido ausente, ahora se veía en el centro de una gentileza que la desarmaba y la curaba lentamente. Arturo abría la puerta del coche, tiraba de la silla en la panadería, le traía un vaso de agua sin que ella lo pidiera, y en cada uno de esos actos había una reverencia por ella, una validación que su cuerpo, su alma, anhelaban recibir. Esta nueva luz, sin embargo, no pasó desapercibida. Su hijo, Marcos, un hombre de unos 40 años, con la mente práctica y el corazón demasiado cauteloso, comenzó a observar a su madre con una mezcla de desconfianza y vergüenza. Un domingo, después de que Arturo la dejara en casa, tras un almuerzo ligero y risas despreocupadas, Marcos la confrontó en la cocina, donde el olor a albahaca fresca parecía sofocar la creciente tensión. «Mamá, ¿puedo saber qué está pasando? Este señor...» «Arturo, siempre está aquí. ¿Qué intimidad es esta?» Elena, que pelaba patatas para la cena, se detuvo, con el cuchillo apoyado en la tabla. La voz de su hijo, aunque no era agresiva, traía un tono de desaprobación que la encogió por dentro. Era la misma forma de control disfrazado de cuidado que ella conocía también, proveniente de otra generación. «No está pasando nada de más, Marcos. Arturo es un hombre amable, un amigo. Hablamos, paseamos. Es solo compañía». Marcos rió, una risa seca y sin humor. «¿Compañía? Mamá, usted tiene 62 años. ¿Y él 70 y tantos? Por favor, no me venga con esa historia de solo amigos. La gente de su edad no se conoce así en la floristería. Y si es uno de esos aprovechados, queriendo su dinero, su casa, o peor, queriendo aprovecharse de su ingenuidad». La palabra ingenuidad la golpeó como una bofetada. ¿Ingenuidad? Ella, que había enfrentado la vida con uñas y dientes, que había mantenido la casa y criado a su hijo prácticamente sola, ¿era ingenua? El dolor silencioso que ella cargaba desde hacía tanto tiempo se avivó, mezclado ahora con una rabia que rara vez sentía. Se giró hacia él, los ojos oscuros fijos en los suyos. «¿Aprovechados? ¿Dinero? Marcos, escuche lo que está diciendo. He pasado la vida viviendo para ustedes, para su padre, para usted, cuidando esta casa, renunciando a casi todo lo que quería para que ustedes tuvieran una vida digna. Y ahora que encuentro a alguien que me trata con respeto, que me ve, que me ofrece una gentileza simple, ¿usted viene a acusarme?» Las manos de Elena temblaban ligeramente, y el cuchillo que sostenía fue depositado con un golpe seco en la tabla. La soledad de años de invisibilidad explotaba en cada palabra. «No soy ingenua, Marcos. Soy una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, se siente vista. Pasé décadas siendo un mueble en esta casa, una sombra. Y ahora, cuando una luz aparece, ¿quiere apagarla? ¡Qué ridículo! Ridículo es usted al pensar que su madre no tiene el derecho de ser feliz, de ser cortejada, de sentir una pizca de calor en el alma». Marcos intentó argumentar, pero Elena, con una fuerza que ella misma desconocía, lo interrumpió. «He pasado la vida viviendo para ustedes. Ahora es mi turno. Si hay riesgo, es un riesgo que elijo correr. Y si hay amor, será un amor que merezco, independientemente de mi edad o de su opinión». Él se quedó en silencio, impactado por la explosión de su madre, por aquella mujer que él creía conocer tan bien, pero que ahora se revelaba con una nueva faceta. Por la noche, Elena se desahogó con su amiga de toda la vida, Clara, una mujer de risa fácil y sabiduría ancestral. Por teléfono, la voz de Clara llegó como un bálsamo. «Ah, Elena,
Marcos tiene miedo, tonto que es. Miedo de perder a la madre que él conoce. Miedo de que tengas tu propia vida. Pero tú no eres una figurita para quedarse empolvada en la estantería. Clara hizo una pausa, y Elena oyó el tintineo del hielo en el vaso de su amiga. Ve a vivir, muchacha. Tu corazón merece calentarse. Tu piel merece sentir un toque que no sea de frialdad o indiferencia. ¿Cuántas de nosotras no tuvimos esa oportunidad? Ve y siente. La vida es ahora, no ayer. Las palabras de Clara resonaron en el alma de Elena, confirmando lo que su corazón ya sabía. Ella tenía el derecho. Ella lo merecía. La intimidad, cuando llegó, fue como una danza de descubrimientos y curaciones. Meses habían pasado desde el primer encuentro en la floristería. Los encuentros con Arturo se profundizaron en conversaciones nocturnas, en manos que se tocaban discretamente sobre la mesa del restaurante, en miradas que intercambiaban promesas silenciosas. Una noche, en su casa, después de una cena preparada por Arturo, con el suave sonido de un jazz antiguo y el olor a romero en el aire, llegó el beso. Fue lento, tierno, una caricia que parecía decir «te esperaba». El momento de entregarse, sin embargo, sacó a la luz el pavor más antiguo de Elena. En la habitación con poca luz, Arturo la llamó para que se acercara. Ella sintió el corazón acelerarse, un sudor frío en la frente. «Arturo, yo tengo miedo de mi piel». Su voz era un susurro, casi inaudible, cargada con el peso de décadas de invisibilidad y de una autoimagen desfigurada. Su cuerpo, marcado por las arrugas, por las cicatrices del tiempo, por el envejecimiento, parecía una prueba de que ya no era digna de una mirada de deseo, de un toque de cariño. Se sentía expuesta, vulnerable, como un libro antiguo cuyas páginas amarillentas pudieran ser rechazadas. Los recuerdos de su marido, que la tocaba por obligación o que simplemente no la tocaba, resurgieron, haciéndola encogerse. Arturo se acercó y Elena sintió el calor de su cuerpo, el olor limpio y suave de su piel. No la forzó, no la apresuró. Solo se arrodilló suavemente ante ella, tomó sus manos callosas entre las suyas y las besó con reverencia. «Yo te haré confiar, Helena». Su voz era un bálsamo, un voto. Él alzó la mirada hacia ella, y sus ojos rebosaban de una adoración que Elena jamás pensó que vería dirigida a sí misma. «No hay nada en tu piel que no quiera conocer. Cada arruga, cada línea, cada marca, son tu historia, tu fuerza, tu belleza. Veo a la mujer más hermosa, a la mujer más valiente que he conocido, y quiero tocar esa historia, Elena. Quiero mostrarte que eres más que digna de ser amada, de ser deseada». Con la delicadeza de quien desvela un tesoro, Arturo comenzó a desvestir a Elena, un botón a la vez, una cinta a la vez. No había prisa, no había voracidad, solo una devoción casi sagrada. Elena sintió el escalofrío del miedo inicial, pero pronto fue sustituido por una ola de alivio. Su ropa caía, revelando su cuerpo, y los ojos de Arturo la recorrían con una admiración tan pura, tan verdadera, que las murallas de su invisibilidad comenzaron a desmoronarse. Cuando estuvo desnuda, bajo la penumbra acogedora de la habitación, Elena esperaba el juicio, el rechazo, la mirada de desinterés, pero Arturo solo sonrió, una sonrisa que le dijo que era perfecta. Él la abrazó, y el toque de su piel cálida en la suya fue un choque eléctrico, una electricidad olvidada que corría por sus venas. Su cuerpo, también marcado por el tiempo, pero igualmente lleno de sabiduría y gentileza, se acurrucó al de ella como si hubieran sido hechos para encajar. El sexo, aquella noche, no fue solo físico, fue un acto de redención, de curación. Cada caricia de Arturo era una validación, cada beso en su piel una promesa de que ella aún estaba viva, que aún era deseable, que aún era bella. Él tocó cada línea de su vientre, cada arruga de su muslo, con la reverencia de quien lee un poema. Ella sintió sus manos explorar sus senos, su nuca, su espalda, y por primera vez no hubo vergüenza, solo la pura y simple alegría de ser tocada, de ser sentida, de ser adorada. Las lágrimas, cálidas y liberadoras, rodaron por el rostro de Elena, mezclándose con los besos de Arturo. Eran lágrimas no de tristeza, sino de descubrimiento de que, bajo las capas de su piel marcada por el tiempo, había una mujer que renacía, que florecía, que se permitía, finalmente, confiar. En aquel abrazo, en aquel tacto, en aquellas palabras de «yo te haré confiar», Elena encontró no solo el amor tardío, sino la cura para la invisibilidad que la había acosado durante toda la vida. Ella aún estaba viva, y era hermosa. El olor a café fresco flotaba por el pequeño apartamento de Arturo a la mañana siguiente, mezclándose con el delicado perfume de las orquídeas que adornaban la sala de estar. La luz del sol entraba por las ventanas,
bañando el espacio con un brillo dorado y suave. Elena se despertó con el cálido abrazo de Arturo, el peso de su brazo sobre su cintura, un peso diferente a cualquier otro que la hubiera calmado. No era el peso de la obligación ni el de la indiferencia, era el peso de la presencia, del cariño, de la protección. Ella abrió los ojos lentamente, el cuerpo aún anestesiado por una sensación de paz y ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Las arrugas alrededor de los ojos de Arturo eran un mapa de risas y experiencias, y Elena las observó con una ternura recién descubierta. Ya no había miedo en su mirada, solo curiosidad y una gratitud profunda. La noche había sido una revelación. El toque de Arturo no solo la había curado, la había redespertado. Su piel, antes motivo de vergüenza y pavor, ahora irradiaba una aceptación, un calor que parecía venir de adentro hacia afuera. Se sentía más ella, más completa, más presente que nunca. Arturo se movió, abrió los ojos y sonrió, una sonrisa genuina que encendió una luz en su pecho. «Buenos días, mi flor. ¿Dormiste bien?» Su voz era un susurro ronco, y Elena asintió, incapaz de pronunciar palabras, con miedo de romper la magia de aquel instante. La intimidad de la mañana, el café, la simplicidad de estar allí juntos, era un regalo que ella guardaría. Él la besó en la frente, un beso ligero y lleno de afecto, y Elena sintió el calor extenderse, disipando las últimas sombras de la invisibilidad que un día la rodearon. Ella no solo era vista, era celebrada. A partir de aquel día, la vida de Elena comenzó a adquirir nuevos colores. El miedo a su piel, aunque aún una sombra distante en sus recovecos, había sido confrontado y apaciguado por la mirada de Arturo. Comenzó a vestirse de forma diferente, optando por colores más vibrantes, por tejidos que acariciaban su piel en lugar de esconderla. Pequeños detalles que reflejaban un cambio interior profundo. Su sonrisa era más frecuente, más abierta. La rigidez en sus hombros se relajó, y ella caminaba con una ligereza que antes era impensable. La gente comenzó a notarlo. En el mercado, las vendedoras la saludaban con más entusiasmo. En la floristería, el dueño, que antes la veía como una cliente silenciosa, ahora intercambiaba largas conversaciones con ella sobre las nuevas especies de orquídeas. Ya no era la señora invisible, sino doña Elena, la mujer con los ojos brillantes y un nuevo aire de vitalidad. Pero no todas las reacciones fueron de aceptación. La noticia de la relación entre Elena y Arturo, naturalmente, llegó a oídos de conocidos y vecinos. En un almuerzo dominical, la hermana de su difunto marido, una mujer de lengua afilada y mente cerrada, lanzó un comentario ácido mientras servía la carne. «Elena, tienes un semblante diferente. Oí decir que tienes un nuevo amigo visitándote. A esta edad y con estas ideas, ¿no crees que es un poco impropio? ¿Qué pensaría nuestro difunto?» Elena sintió un escalofrío. La vieja Elena se habría encogido, cambiado de tema, dejado que el comentario la hiriera en silencio. Pero algo había cambiado. La voz de Arturo, las palabras «yo te haré confiar», resonaban en su mente. Ella levantó la cabeza, fijando la mirada en su cuñada. «Lo que él pensaría, querida, es irrelevante. Él está en otro plano, y yo estoy aquí, en este, viva. Y sabes lo que pienso, que es perfectamente apropiado que yo busque la felicidad, la amabilidad y el afecto que la vida, durante tanto tiempo, me negó. Y esas ideas, como usted las llama, son solo el deseo más humano de ser amada y de amar». Su voz era tranquila, pero firme, y había una autoridad que silenció a la cuñada. Marcos, su hijo, que estaba presente, observó a su madre con una mezcla de orgullo y asombro. Él aún tenía sus reservas, sus preocupaciones, pero la fuerza que emanaba de Elena era innegable. Ya no era la madre que se victimizaba en silencio, sino una mujer que reivindicaba su espacio y su felicidad. Más tarde, en una llamada telefónica a Clara, Elena le relató lo ocurrido. Su amiga rió al otro lado de la línea. «Eso es, muchacha. Le enseñaste quién manda. Ya no estás para bromas. Y así tiene que ser. No te escondas más. Deja que te vean. Deja que vean la mujer que eres, en toda tu belleza y plenitud». Las palabras de Clara resonaron con la nueva Elena. Ya no se escondería más. Ya no había espacio para la invisibilidad autoimpuesta. Los toques de Arturo, sus palabras, la forma en que la miraba, habían encendido en ella una llama que no permitiría que nadie apagara. Cada día que pasaba, la intimidad con Arturo se profundizaba. No solo en lo físico, sino en el alma. Pasaban horas conversando, compartiendo recuerdos, sueños y miedos. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentirse la persona más interesante del mundo. Ella, por su parte, se deleitaba en descubrir al hombre paciente y sabio que era Arturo, sus historias de vida, sus pequeños rituales. Con cada risa compartida,
con cada silencio confortable, un ladrillo del muro de soledad de Elena era derribado. El dolor silencioso que ella cargaba desde hacía tanto tiempo comenzaba a cicatrizar. El romance tardío no era solo un nuevo capítulo, era una reescritura completa de su libro de vida. Se permitía sentir el sol en su piel, el viento en sus cabellos grises, el olor de las flores que Arturo le traía. Y cada sensación era un recordatorio de que estaba viva, de que era digna de todas las bellezas y alegrías que el mundo tenía para ofrecer. La imagen de su cuerpo en el espejo también cambió. No eran solo arrugas y marcas del tiempo. Era un cuerpo que había amado, sufrido, sobrevivido. Y ahora era un cuerpo que era deseado, acariciado, adorado. La primera noche había sido el portal, pero cada noche que siguió con Arturo era una confirmación, una celebración de su existencia. El toque de él en su piel no era solo físico, era una oración, un voto de que ella era valiosa, que era bella, que era amada. Y en aquella mirada, en aquel toque, en aquel amor paciente y protector, Elena no solo encontró la confianza para su piel, encontró a sí misma, la mujer que un día se perdió en la invisibilidad y que ahora renacía en toda su gloria. Ya no tenía miedo, ella confiaba. La alegría inicial, frágil como el cristal, no tardó en encontrar su primera prueba. Una voz grave llenó la sala, cortando el aire como un cuchillo afilado. «Mamá, ¿qué está pasando? La gente habla. ¿Qué payasada es esta? Él quiere tu dinero, ¿no? ¡Es obvio!». La mirada de su hijo, antes protectora, ahora pesaba con una mezcla de rabia y desprecio, juzgando no solo sus acciones, sino su propia cordura. Cada palabra era una esquirla, clavándose hondo donde la duda ya habitaba. Sintió el rostro arder, no de vergüenza, sino de una rabia silenciosa que hacía mucho no la visitaba. Durante tantos años, ella había sido la madre, la esposa, la proveedora de estabilidad, y ahora, al intentar ser solo ella, era tratada como una niña desorientada, una vieja tonta. «Él no se preocupa por ti, te estás exponiendo al ridículo». Las palabras resonaron, y el mundo que ella comenzaba a construir se desmoronó en ruinas. La soledad que la había acompañado durante décadas pareció regresar, aún más pesada, pues venía de aquel a quien más amaba. Ella llamó a Elena, la voz embargada por lágrimas que intentaba, en vano, contener. Elena escuchó pacientemente, como siempre. «¿Tienes razón, Lena? ¿Soy una vieja loca?». El silencio al otro lado de la línea fue llenado por un suspiro. «Mi amiga», Elena finalmente dijo, con voz suave pero firme, «has pasado toda tu vida dándote, anulándote. Cuidaste de todos, menos de ti misma. Deja que hablen. Deja que piensen. La vida es tuya. Ve a vivir, muchacha. Por primera vez en años estás sonriendo. No dejes que el miedo y el juicio de los demás te roben eso». Las palabras de Elena fueron como un bálsamo, un soplo de aire fresco en un ambiente sofocante. La culpa que la había corroído comenzó a dar paso a una nueva fuerza, una convicción. Aquel mismo hijo, otro día, intentó retomar la discusión, los ojos entrecerrados por la desaprobación, pero esta vez ella no era la mujer vacilante, la madre culpable. Levantó la cabeza, los ojos fijos en los suyos, una antigua llama renaciendo. «Sé lo que piensas y sé lo que dice la gente», comenzó, la voz sorprendentemente tranquila, pero con una autoridad que él no oía desde la infancia. «He pasado toda mi vida viviendo para ustedes. Sacrifiqué mis sueños, mis deseos, mi propia identidad para que ustedes tuvieran todo, para que tú tuvieras todo». Hizo una pausa, la emoción burbujeando pero bajo control. «Ahora es mi turno. Esta es mi vida y la voy a vivir como yo quiera, con quien yo quiera. Si no puedes entender eso o aceptarlo, entonces tendré que aceptar que no me amas lo suficiente para verme feliz. No me llames más para intentar convencerme de lo contrario. La conversación está cerrada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando los lazos de dependencia y culpa que la ataban desde hacía décadas. El shock en el rostro de su hijo fue visible, la mezcla de rabia y algo que parecía respeto, o quizás un atisbo de pérdida. Por primera vez, ella se sintió libre. La libertad vino acompañada de una expectativa ansiosa, casi infantil. Él la trataba con una reverencia que ella nunca había conocido, con una mirada que parecía ver más allá de las arrugas y del paso del tiempo, directo a la esencia de la mujer que ella era. La primera noche, sin embargo, llegó cargada de un miedo antiguo, visceral. Ante el espejo, su imagen reflejaba las marcas de toda una vida, las estrías del embarazo, la flacidez que la gravedad imponía implacablemente, las cicatrices de cirugías olvidadas. ¿Cómo podría él desear aquello? La vergüenza era un manto pesado,
Un velo invisible que ella quería mantener entre ellos. El pensamiento de ser vista desnuda, despojada de sus defensas, era aterrador. Cuando él la llamó con voz suave, ella vaciló, el corazón martilleando contra las costillas. Pero la delicadeza en su toque, la forma en que sus dedos trazaron la línea de su hombro, disolvió parte de su armadura. Él no la desnudó con prisa, sino con una paciencia casi sagrada, como si estuviera revelando una obra de arte largamente olvidada. Sus ojos, cuando finalmente la miraron por completo, no contenían juicio ni desilusión. Solo había una admiración tierna, una adoración silenciosa que deshizo, capa por capa, el miedo que ella había cultivado durante tanto tiempo. Él besó cada marca, cada línea del tiempo, susurrando palabras de belleza y deseo que ella nunca imaginó escuchar. En aquel abrazo, en la entrega de sus cuerpos, ella no sintió solo placer físico, sino un alivio profundo, una liberación de la prisión de su propia autoimagen. Era como si, por primera vez, su cuerpo fuera suyo de verdad, no un recipiente para las expectativas de los demás, sino un templo para su propia experiencia. La luz suave de la habitación, que antes temía, ahora parecía un foco de aceptación, iluminando la verdad que la juventud y la belleza convencionales habían escondido. La verdadera intimidad no estaba en la perfección, sino en la vulnerabilidad, en la aceptación mutua. Allí, en sus brazos, ella encontró no solo un amante, sino un espejo que reflejaba una mujer que finalmente podía amar. La melancolía, por un instante, se silenció, cediendo lugar a la esperanza palpable de un nuevo comienzo. La relación que floreció entre ellos no era solo un romance tardío de verano. Se afianzaba con la solidez de un roble antiguo. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y el compañerismo de ambos creció en profundidad y confianza. Él era el oyente paciente para sus historias de una vida olvidada, el admirador atento para cada descubrimiento que ella hacía sobre sí misma. En su presencia, las viejas armaduras caían, revelando a una mujer que, a pesar de las arrugas y la melancolía en su mirada, hervía con una sed renovada de existir. Pero no era solo la relación lo que se fortalecía, era ella. La semilla de libertad plantada por Elena y regada por el amor de él comenzó a germinar. La oficina, antes un puerto seguro en la rutina monótona, ahora parecía una jaula apretada. Las pilas de papeles, las llamadas telefónicas incesantes, la indiferencia del jefe y el chismorreo ácido de las colegas que antes parecían insignificantes, se volvieron insoportables. Se dio cuenta de que la seguridad de aquel empleo, que durante tantos años la había definido y sostenido, era en realidad una argolla dorada. Cada mañana, el peso de arrastrarse al trabajo era mayor que la recompensa del salario. Un día, mirando el calendario, la cercanía de la jubilación, antes un sueño distante, ahora parecía un aplazamiento innecesario de la felicidad. El amor que sentía y recibía la había reeducado. La vida era para ser vivida, no solo soportada. La decisión maduró en silencio, como un fruto listo para caer. Ensayó el discurso 1000 veces frente al espejo, las palabras que diría al jefe. Había un miedo latente, la voz de su hijo resonando en la mente. «Estás tirándolo todo por la borda, mamá. ¡Qué irresponsabilidad!». Pero la voz de Elena era más fuerte. «Ve a vivir, muchacha». El día señalado, con el corazón latiendo fuerte pero la espalda recta, entregó su carta de renuncia. La sensación no fue de caída al vacío, sino de ligereza, como si una carga invisible hubiera sido finalmente levantada de sus hombros. Al salir del edificio por última vez, la luz del sol parecía más brillante, el aire más puro. En los días siguientes, el tiempo, antes robado y compartimentado, se convirtió en un océano vasto y generoso. Descubrió el placer de caminar sin prisa, de leer un libro entero sin interrupciones, de preparar un almuerzo demorado para ellos. Las manos que antes tecleaban frenéticamente en el teclado, ahora anhelaban otra forma de expresión. Fue casi una casualidad. En una tienda de artesanía, sus ojos se posaron en un conjunto de pinturas acrílicas y un pequeño caballete. Un recuerdo antiguo, de una pasión juvenil sofocada por las responsabilidades, resurgió. El olor de la pintura, la textura del lienzo virgen, el color que cobraba vida bajo el pincel, despertaron algo adormecido. Ella no pintaba obras maestras, pero cada pincelada era un acto de autoexpresión, una parte de su alma que se liberaba, coloreando no solo el lienzo, sino su propia existencia. La vida parecía recompensarla por su valentía. La aceptación, tan violentamente negada por su propia sangre, vino de donde menos esperaba. La familia de él, al principio una abstracción, pronto se convirtió en un puerto de acogida. La madre de él, doña Clara, una señora de ojos vivos y sonrisa acogedora, la recibió con un calor que derritió años de frialdad familiar. «Mi hijo está diferente.
Dijo Clara un día, los ojos fijos en ella, pero sin juicio. Está más ligero, más feliz. Hacía tiempo que no lo veía así. La voz de Clara era suave, pero cargada de una sabiduría que venía de una vida larga y bien vivida. El amor, querida, llega cuando menos esperamos y a veces con los colores que menos imaginamos. Sus palabras fueron un bálsamo para la herida que su propio hijo le había dejado. Aquel reconocimiento sincero de su contribución a la felicidad de alguien era un regalo inestimable. Los hijos de él, jóvenes adultos con sus propias vidas y preocupaciones, también la acogieron con una naturalidad que la sorprendió. No hubo vacilación ni cuestionamiento. Ellos la veían a través de los ojos del padre, alguien que lo hacía sonreír, alguien que traía color a su vida. En una cena dominical, con la mesa abundante y risas llenando el ambiente, la hija mayor de él, una joven de mirada penetrante, la miró y dijo simplemente: «Mi padre está tan feliz contigo. Gracias por eso». No era una recriminación, sino una gratitud sincera. Las palabras, pocas y directas, resonaron en ella con la fuerza de una oración respondida. En aquel momento, rodeada por el calor de una familia que no era la suya de sangre, pero que la había elegido y aceptado, sintió una paz que había buscado durante toda la vida. La melancolía de un pasado que la rechazaba fue, una vez más, calmada por la esperanza de un futuro que la abrazaba. Ella estaba, finalmente, encontrando su lugar en el mundo, no como un apéndice, sino como el centro de su propia y vibrante existencia. Los años tejieron su propio manto sobre la casa, ya no un velo de olvido, sino un edredón de retazos vibrantemente remendado por el tiempo y por la vida que finalmente floreció. 4, quizás 5 veranos habían danzado por las ventanas desde aquel día en que el silencio dejó de ser una prisión y se convirtió en solo una nota, una entre tantas, en la sinfonía imperfecta y hermosa de su existencia. Ahora, la melodía era otra. El olor a pastel casero, que antes era una rareza asociada solo a grandes celebraciones, flotaba con frecuencia por las habitaciones, mezclándose con la fragancia de lavanda y el aroma inconfundible de risas infantiles. No eran visitas protocolares, sino la efervescencia constante de una casa que había encontrado su propósito, ser un nido. Sus nietos, pequeños ciclones de energía y afecto, corrían por los pasillos, sus voces agudas resonando donde antes reinaba la quietud de un mausoleo. Las paredes, que durante tanto tiempo absorbieron suspiros y la resignación silenciosa, ahora guardaban el alboroto de «Abuela, cuéntame una historia». O «Abuela, ¿viste mi cochecito?». Ella los observaba, sentada en la galería, el sol de la tarde pintando hilos de plata en su cabello, pero con un brillo nuevo en los ojos. Cada arruga, cada línea de expresión, contaba una historia de luchas y superaciones, pero también de una paz que se había instalado en su interior. Aquel vacío que la corroía por dentro había sido llenado no por algo externo, sino por su propio redescubrimiento. Sus hijos, antes distantes en sus propias rutinas y quizás ciegos a su invisibilidad, ahora la buscaban, pedían sus consejos, compartían sus vidas. Había un respeto, una admiración silenciosa que antes no existía. Ya no necesitaba luchar para ser vista. Su presencia irradiaba, fuerte e innegable. Los viajes, antes sueños distantes encapsulados en revistas viejas, se hicieron realidad, aunque con una sencillez encantadora. Pequeñas escapadas a la playa, donde el mar, con su vastedad, la hacía sentirse minúscula y al mismo tiempo parte de algo inmenso y eterno. Le encantaba sentir la arena bajo los pies y el olor a salitre en el aire, el horizonte infinito invitándola a soñar sin límites, o bien retiros al interior, donde el silencio era una invitación a la reflexión, a la contemplación de las estrellas, al reencuentro con la tierra. En esos lugares, rodeada por la naturaleza, percibía cuánto se había privado de belleza, de vida. Y en cada viaje, en cada amanecer sobre las olas o crepúsculo sobre los campos, sentía una gratitud profunda, pero sin amargura por el tiempo perdido. Solo existía el presente, y este era vasto y generoso. A veces por la noche, cuando el ruido disminuía y la casa se acurrucaba en el sueño, se sorprendía mirándose al espejo. Veía no solo a la mujer de 70 y tantos años, con las marcas del tiempo, sino a la joven asustada, a la esposa dedicada, a la madre solícita que se había perdido por el camino, y finalmente a la mujer que se había reencontrado. No había arrepentimientos, solo una comprensión profunda de que cada paso, cada tropiezo, cada lágrima y cada risa la habían llevado hasta allí. Recordaba aquel punto de inflexión, aquel instante en que la desesperanza amenazó con tragarla, y la fuerza que, de algún lugar, brotó. Fue un grito silencioso que rompió las cadenas de la inercia. Fue el coraje de decir basta a una vida que ya no le pertenecía. Y era, sobre todo,
la conciencia de que el cambio no le fue entregado en bandeja. No fue suerte, fue elección. La elección de levantarse cuando el mundo parecía desmoronarse. La elección de amarse cuando sentía que nadie más lo hacía. La elección de dar voz a su alma, aunque temblorosa. La elección de buscar la luz, cuando todo lo que veía era oscuridad. Y cada pequeño gesto que siguió, el primer paseo solitario, la primera conversación franca, el primer no, dicho en voz alta, fueron ladrillos en la reconstrucción de su propio universo. No era un universo perfecto, pero era suyo, vibrante, auténtico, lleno de vida. El sol ya se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, y ella sintió un calor en el pecho, no solo del sol, sino de una plenitud que nunca imaginó posible. La casa estaba tranquila, los nietos dormidos, las voces de los hijos ya distantes, pero la vida pulsaba en cada rincón. Ella ya no era invisible, era el corazón de aquel hogar, la memoria viva de una transformación. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible? Si esta historia te ha dado esperanza, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Nunca es tarde para ser amada.